Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Bendito Padre Celestial, te doy gracias por la oportunidad que tú me das de meditar en tu palabra y de compartir tu palabra, tus consejos a quienes tú tienes listos para escuchar esta meditación. Te exalto y te adoro en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy? El tema que voy a tratar hoy es el gozo distintivo del cristiano. Y voy a comenzar leyendo unos cuantos pasajes de la Escritura que dicen Nehemías 8:10. Nehemías continuó diciendo: vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. El Salmo 16:11 dice: me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. En Romanos 14:17 dice: pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y por ahora voy a leer entonces también Juan 15:11, que dice: les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. El gozo nos capacita para vencer las dificultades. Nuestra gran diferencia con absolutamente todas las religiones del mundo es el gozo. La mayoría de religiones del mundo están basadas en penitencias, están basadas en sufrimiento, están basadas en mantener una vida como amargada. Pero en el cristianismo nosotros somos un pueblo diferente, porque el gozo es nuestro distintivo. Vamos a ver cómo la Biblia nos presenta este asunto del gozo. Primero lo presenta como una promesa. Ya acabé de leer Juan 16:22 y Romanos 15:1 y todo esto, pero quiero volver a leer Juan 16:22, que dice: así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos. Entonces se gozarán y nadie podrá robar ese gozo. Nadie podrá robar ese gozo. También Romanos, en el capítulo 15, en el versículo 13, dice el apóstol Pablo: le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de gozo y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro dice: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día en que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. La tristeza es transitoria, pero el gozo es permanente. Pedro nos dice que estas pruebas son transitorias, que es sencillamente la prueba de nuestra fe, que se está mostrando que nosotros tenemos una fe especial, una fe más fuerte, más preciosa que el oro mismo. Entonces,
hay una promesa aquí de que el gozo es superior a la tristeza, que la tristeza, la dificultad siempre será pasajera. Jesús preparó a sus discípulos antes de separarse. Ha estado con ellos 3 años y medio. Llega el momento en que va a entregar su vida en el Calvario. Para que ellos no sientan tan duro ese golpe de la separación, el Señor les está diciendo: no se preocupen. Ustedes ahora se van a quedar solos y van a tener algo de tristeza, pero esa tristeza será momentánea, será pasajera, porque después vendrá un gozo, una esperanza que va a permanecer para siempre. Aunque estaban solos, en realidad después vino un gran gozo para los discípulos. Ese gozo que se ve en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20. Bueno, el Señor, después de resucitado, se reúne con ellos y les muestra que Él está vivo, que Él ha resucitado, y ellos se llenan de gozo y de alegría. Y aparte de eso, pues el Señor Jesucristo les da el Espíritu Santo para que ese gozo se mantenga. Ellos reciban el Espíritu Santo y sopla sobre ellos. El gozo de la fe. ¿Cuál es el canal por el cual Dios derrama gozo y paz en nuestra vida? Romanos 15:13 dice: luego le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de gozo y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Entonces el gozo, el canal por el cual Dios va a derramar ese gozo es por medio del poder del Espíritu Santo. Esa es una de las claves importantes en nuestra vida cristiana, y es vivir una vida llena del Espíritu Santo. Los problemas nos quitan felicidad, nos quitan alegría, pero el gozo nos da alegría, paz, nos da de todo el gozo del Señor. Es importante aprendernos a gozarnos en el Señor. La razón por la cual muchos sienten mucha tristeza y hay ausencia de gozo en su vida es porque falta el fruto del Espíritu Santo en sus vidas. Recuerde, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Usted sabe todo lo que son los ingredientes del fruto. Quiero hacer el énfasis en el gozo como fruto del Espíritu Santo. Es uno de los ingredientes del fruto del Espíritu Santo, el gozo. El gozo. Entonces necesitamos nosotros estimular en nuestra vida una vida espiritual que esté manifestando frecuentemente el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es la fuente del gozo? El Salmo 16, el versículo 11 dice: me mostrarás el camino de la vida. La Reina Valera del 60 dice: me mostrarás la senda de la vida. Me concederás el gozo de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. El gozo es parte de lo que Dios quiere hacer en nosotros. El gozo que da Dios es un gozo que permanece para siempre. Quiero que hay un versículo en el Salmo 51 que nosotros muchas veces pasamos por alto, pero mire lo que dice el Salmo 51, el versículo 12. Yo estoy leyendo los textos hoy en la Nueva Traducción Viviente, aunque en mi mente también están los de la Reina Valera del 60, pero mire lo que dice el Salmo 51, 12: restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. La Reina Valera dice: vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. El gozo es parte la fuente del gozo está en Dios mismo. La salvación misma trae a nosotros un gozo especial. ¿Qué es lo que está pidiendo David? Lo que David está pidiendo es:
vuélveme el gozo de la salvación. David había pecado. Cuando nosotros pecamos, como que se rompe algo allá dentro de nosotros y perdemos la paz y la comunión con Dios. Por eso necesitamos, cuando hemos pecado, necesitamos recurrir a que Cristo Jesús nos limpie con su sangre, nos perdone y poder volver a rescatar en nuestra vida la paz que solamente da la comunión con Dios. ¿Podemos perder el gozo? De pronto sí lo podemos perder cuando nosotros pecamos y nos dejamos hundir en el pecado. Pero si el fruto del Espíritu Santo está en nosotros, el gozo va a permanecer en nuestra vida, el gozo del Señor. David entendía, y eso lo entendemos nosotros hoy, que el pecado nos roba el gozo. El pecado nos roba el gozo. Y es que es difícil estar uno en pecado y mantener la comunión con Dios y mantener el gozo que da de esa comunión con Dios, de esa seguridad de estar con Dios. El pecado nos roba el gozo. Lo que nosotros siempre necesitamos es el gozo de la salvación en nuestra vida. Isaías capítulo 12, los versículos 2 y 3 dicen: miren, Dios ha venido a salvarme, confiaré en Él y no tendré temor. El Señor Dios es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Con gozo ustedes beberán abundantemente de la fuente de la salvación. El gozo de la salvación es lo que necesitamos, el gozo de la salvación. Vuélveme el gozo de la salvación, dice David. Isaías nos dice: vamos a beber del gozo de la salvación. Cuando María, ¿se acuerdan? María, la hermana de Moisés, danzó después de que pasaron el mar rojo. Cuando María danzó, el mar era un obstáculo, pero ellos lo vencieron y ella demostró ese gozo, esa alegría, esa felicidad al hacer su famosa canción profética y danzar y cantar para Dios llena de gozo. Debemos expresar nuestro gozo siempre. Por eso nuestros cultos, nuestras reuniones de adoración a Dios no deben ser aburridas, no deben ser demasiado rutinarias, sino que en ellas debemos de expresar nuestro gozo, nuestra alegría de estar exaltando a nuestro Dios. La participación del gozo en Cristo, nosotros disfrutamos de ese gozo. ¿Cuál fue el secreto del gozo del Señor Jesucristo? En Juan 15:10 dice: cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y Hebreos 12:2, bueno, casi siempre me lo sé más en la Reina Valera del 60, pero estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe debido al gozo que le esperaba. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Entonces, el secreto del triunfo de Cristo, el secreto para él llegar a la cruz del Calvario, estaba en el gozo. Él estaba sintiendo un gozo. Dice que debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz. Tenía gozo, sabía que iba a tener un gozo especial a la diestra de Dios Padre, así que el gozo mantuvo al Señor Jesús y le dio la capacidad para ir a la cruz del Calvario. Mira, no importa las dificultades que estemos viviendo, no importa lo oscuro que sea el futuro nuestro, no importa que no veamos adelante ninguna opción, ninguna solución,
escúcheme lo que le voy a decir. Lo principal es mantener en nosotros el gozo. El gozo, usted sabe que es diferente a la alegría. La alegría es algo que depende de lo externo, depende del ambiente en el que nosotros estamos. El gozo no, el gozo es algo interno, lleno. El gozo nos produce a nosotros, es el fruto del Espíritu que nos llena de paz, de esperanza, de saber que no importa si estamos en momentos difíciles, sabemos que tenemos un Dios que todo lo puede hacer y que para Él nada es imposible. Quizás, yo no sé cuántas veces usted ha leído el pasaje de Daniel, cuando los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, están frente al rey y ellos se han rebelado contra arrodillarse a la estatua que había construido Nabucodonosor. Y cuando le dijeron a Nabucodonosor, él los llamó y les dijo: mire muchachos, yo los conozco a ustedes, yo sé que ustedes son buenas gentes, seguramente ustedes no escucharon, seguramente no entendieron, pero voy a darle la oportunidad de que cuando escuchen otra vez el sonido del tambor y de las flautas y todo lo que va a sonar, se postren delante de la estatua que he construido. Y los muchachos le dijeron al rey: ¿sabe qué, rey? Con todo respeto, ni se molesten a hacer tocar ninguna música, porque no nos vamos a inclinar delante de esa imagen. La Biblia dice que el rostro de Nabucodonosor cambió, se demudó el rostro de Nabucodonosor, se encendió su ira y dijo: pues no hay ningún Dios que los pueda salvar de mi mano. Y estos muchachos le dicen a Nabucodonosor, le dicen: tenemos un Dios que nos puede librar de tu mano, tenemos un Dios que nos puede liberar del horno de fuego, tenemos un Dios que es capaz de hacer cualquier cosa para nosotros. Pero si Él no quiere hacerlo, no hay problema, porque no va a dejar de ser nuestro Dios, porque vamos a morir en el horno de fuego. Con horno de fuego o sin horno de fuego, Él es nuestro Dios. Eso es gozo. Eso es la esperanza de saber que estamos en las manos de quien puede bendecirnos y darnos lo mejor. Usted sabe el resto de la historia. Entraron al horno, lo calentaron más veces, más de lo que siempre lo calentaban, entraron al horno, tanto que los que los llevaban murieron antes de llegar al horno. Eso indica que los muchachos voluntariamente entraron al horno, sabiendo que Dios estaba con ellos, porque había gozo en sus vidas de saber que Dios estaba con ellos. Y si era el momento de irse a vivir con Él, ahí estaban contentos, gozosos. La sorpresa de Nabucodonosor es cuando él ve a 4 hombres allá adentro, y el énfasis que quiero hacer es: ¿estaríamos nosotros dispuestos a entrar a un horno de fuego sabiendo que vamos a morir y que es nuestra última oportunidad de salvar nuestra vida? Pues ellos estuvieron dispuestos por una sola razón: tenían el gozo de la salvación, el gozo de la presencia de Dios en ellos. ¿Cómo nosotros podremos experimentar entonces ese gozo? El gozo lo podemos experimentar primero por la obediencia. Por la obediencia. Vuelvo y le leo Juan 15:10, que dice: cuando obedecen mis mandamientos, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Entonces, ¿cómo podemos experimentar ese gozo? Obedeciendo al Señor, obedeciendo la palabra de Dios, obedeciendo los mandamientos del Señor Jesucristo. De esa manera podremos experimentar el gozo del Señor. Tengo unos pasajes aquí del Evangelio de Mateo, del Sermón del Monte, que nos ayudan a entender un poco más cómo experimentar y cómo vivir ese gozo. En Mateo 5:44 dice: pero yo digo, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen.
ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Eso no es fácil, solamente lo hacemos cuando estamos llenos del gozo del Señor. Mateo 6:1 dice: tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Pero lo más grande, Mateo 6:33, busquen el reino de Dios. Por encima de todo lo demás, lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Ya sabe, la Reina Valera dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Entonces, ¿cómo nosotros podremos experimentar ese gozo? Obedeciendo a la palabra, sabiendo que estamos en las manos de Dios y no importa la circunstancia difícil que estemos pasando, viviendo, ahí Dios está con nosotros. Aumentamos el gozo, enfatizando en nuestra vida el fruto del Espíritu Santo. Ahora, la experiencia del gozo. Note que le hablé ya de la promesa del gozo. ¿Cuál es la fuente del gozo? Ahora la experiencia, es decir, la vivencia del gozo. Vuelvo y le leo Nehemías 8:10. Nehemías continúa diciendo: vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. El gozo que no es egoísta, el gozo que está dispuesto a compartir. Nehemías terminó la construcción de la muralla, construyó lo que él tuvo que construir, todo lo hizo porque el pueblo mostró un gozo que compartía con los demás. Estuvieron dispuestos a aportar con su trabajo, con sus bienes, con todo lo que eran, estuvieron dispuestos a participar. Una forma de nosotros multiplicar nuestro gozo es compartiéndolo con los demás. ¿Cómo comparto yo el gozo? Yo comparto el gozo sabiendo que es Dios mi proveedor y me alegra que Él me provea. Entonces, de lo que Él me ha dado, lo comparto con los demás, lo doy para los demás. A nadie le gusta estar junto a alguien que se esté autocompadeciendo. No hay nada más harto que eso. Esas personas que a toda hora se quejan, a toda hora lloran, se lamentan, todo es un desastre, todo va mal, la economía va mal, nuestro presidente no sirve para nada, nuestro presidente o nuestro primer ministro está haciendo las cosas mal, mire cómo va la economía, mire cómo se encarece todo, mire que ya el dinero no alcanza, mire que la iglesia, mire cómo se portan los pastores, mire cómo se portan los ministros, y como una quejadera que yo trato de evitar a esas personas porque no traen sino amargura y desesperanza. Pero cuando uno está con esa persona que todo lo ve en la visión de Dios, en la mente de Dios, de saber que Dios tiene todo para nosotros, esas son las personas que nosotros debemos frecuentar, son las personas con las que debemos estar en todo momento. Evitemos la amargura, y una forma de evitar la amargura, porque la amargura es contagiosa, ¿sabe? La amargura es bien contagiosa. Trate de alejarse de esas personas y ore por esas personas para que Dios les dé una perspectiva de fe, de esperanza, de consuelo, y usted manténgase creyendo que en las manos de Dios todo es posible. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Eso era lo que Pablo aconsejaba a los filipenses. Pero mire, Pablo no estaba en una playa, ya recostado en una hamaca o en una silla, esas que uno se recuesta en la playa, disfrutando con un dulce de coco allí, tomando agua de coco o tomándose una bebida refrescante. Pablo no está en ese momento en la playa disfrutando de la vida. Pablo está en la prisión.
está en la cárcel. Y estando en la cárcel es cuando les dice a los filipenses: regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Es decir, no importa la circunstancia que usted esté viviendo, regocíjese en el Señor. Estoy enfermo, gloria a Dios, porque algún plan tiene Dios con mi enfermedad. Seguramente Dios se va a glorificar sanándome y que sea testimonio a otros del poder de Dios en mi vida. Y si esa enfermedad la que me va a llevar a estar con Él, gloria a Dios, porque yo quiero estar con mi Dios. Entonces, sea que viva, sea que muera, el gozo del Señor debe ser quien me sostiene, quien me mantiene. No importa lo que pase alrededor mío, yo sé en quién he creído. Y podemos decir como decía Job, y cuando Job lo dijo también estaba en circunstancias bien difíciles: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Entonces no hay problema, estamos con Dios. Y si estamos con Dios, nada ni nadie podrá tocarnos y hacernos daño. Santiago, el escritor de la epístola de Santiago, nos habla de el gozo como algo real. Dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para gozarse mucho. A veces la Biblia y los escritores bíblicos pareciera que no fueran humanos. ¿Cómo es que alguien me pide a mí que cuando yo estoy en dificultades, cuando yo estoy en momentos difíciles, debo aprovecharlos para gozarme? ¿Saben por qué Santiago está diciendo eso? Porque Santiago está diciendo, es que el momento más difícil de nuestra vida, ese es el momento en el que más podemos esperar de Dios. Que, mire, allá había un pastor, él ya estaba en la presencia del Señor, que él siempre, cuando estaba en dificultades, él siempre utilizaba un texto bíblico que yo decía, pero ¿de dónde este hombre saca tanto ánimo para citar este texto bíblico? Pero él decía: de alguna parte vendrá el respiro de Jehová. De alguna parte. Y si usted mira la Biblia, usted va a encontrar que Dios siempre tuvo... permítame este término, yo no juego póker y no tengo ni idea cómo se juega el póker, pero he escuchado esta expresión. Pero es como el as bajo la manga. Dios siempre va a tener ese as bajo la manga. Siempre va a tener una forma de ayudarnos, de bendecirnos y de sacarnos del conflicto y del problema. Si estamos enfermos, Él es nuestro sanador. Si estamos en crisis económica, Él es el dueño del oro y de la plata. Si estamos en momentos difíciles en nuestro matrimonio, Él fue el que inició el matrimonio y Él tiene las opciones y las salidas para que nuestro matrimonio no fracase. Que nuestros hijos se nos salieron de las manos y no obedecen y están haciendo una vida licenciosa. La oración nuestra nos da esperanza de saber que Dios puede hacer algo con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestro cónyuge. Nunca se le acaban las posibilidades a Dios, y por eso Santiago dice: en esos momentos aprovéchenlos para gozarse en el Señor. El gozo, escuche, el gozo es una parte esencial en la vida del Hijo de Dios, del cristiano. Deja ya la amargura. Decía Manuel Bonilla en uno de sus cantos: deja esa cara sombría, sonríe a la vida. Dejemos esa cara sombría, esa cara de amargura y de tristeza, y llenémonos del gozo del Señor. A manera de conclusión, ¿es usted capaz de regocijarse cuando está preocupado? Cuando se siente aburrido, cuando está pasando por ese momento de desaliento, cuando usted se siente frustrado, cuando ha perdido a un ser amado,
cuando está enfermo, cuando lo han echado del trabajo, cuando va perdiendo allá el año escolar, ¿es capaz usted de regocijarse? ¿Es capaz de regocijarse? Mire, debemos empezar a expresar el gozo del Señor en nuestra vida diaria. Esto es un asunto de fe. Esto no es un asunto de convencernos ahí, autoconvencernos. No, es un asunto de fe, de creer que el gozo en nuestra vida está porque tenemos el Espíritu Santo y el gozo es fruto del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo está en mí, yo tengo amor para dar, amor en abundancia para dar. Tengo gozo en abundancia para dar y para disfrutar en mi propia vida. Recuerde esto siempre. El gozo es un distintivo del cristiano, porque el gozo nos capacita para vencer las dificultades. Padre, yo te ruego que en esos momentos difíciles de mi vida, tú me ayudes a entender que solo tu gozo me va a dar aliento, esperanza. Ayúdame a entender, Señor, que siempre hay una solución, siempre hay una salida, siempre viene el respiro de alguna parte. Ayúdame a entender eso para que mi vida nunca se llene de amargura y desesperanza, sino más bien esté en todo momento lleno de gozo y expresando ese gozo, Señor, para ayudar, contagiar, bendecir a otros. Ayúdame a que el gozo como fruto del Espíritu Santo siempre esté en mi vida. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Espero que esto le ayude en algo en su vida. Dios le bendiga. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose y comentando. No olvide campanita y compartir. Dios le bendiga.